Cuando me sucedió esto que estoy por compartir, ya era madre soltera. Tenía un niño de 2 meses que era toda mi adoración, pero las cosas no habían salido bien. Por eso, huyendo de los maltratos de mi pareja, me fui a radicar al estado de Tlaxcala con la idea de sacar adelante a mi hijo e iniciar una nueva vida en un lugar tranquilo, en un pequeño pueblo. Tenía una tía por parte de mi mamá, llamada Gertrudis, quien se mantenía de un estanquillo. Esa noche, nos recibió con mucho gusto, pero también con muchas precauciones, ya que nos comentó que algo extraño estaba sucediendo en el pueblo. Un poco nerviosa, abrió la puerta y me apuró para que entráramos a su casa. Me acuerdo que estornudé varias veces por el fuerte olor que había. Todavía no me platicaba nada, pero se podía sentir una tensión en el ambiente, algo le preocupaba, se notaba en su mirada. Ya en pláticas, me contó que 2 noches antes de nuestra llegada, se había desaparecido un niño recién nacido muy cerca de ahí. Como no se habían encontrado huellas de ninguna especie, se corrió el fuerte rumor de que andaba un depredador en la región. Aunque no encontraron al bebé, aseguraban que ese animal se lo había comido. La mamá de ese niño manejó la macabra idea de que pudiera haber sido una bruja. Sin embargo, la gente se resistía a creerlo, porque la bruja que conocían era la que curaba el espanto y hacía limpias, nunca se había comido a nadie. Eso sonaba grotesco. Ya muchos contaban que días anteriores habían visto a una extraña mujer de mediana estatura, complexión delgada y vestida de negro. Caminaba por las calles, volteando hacia todas las casas, en ocasiones se quedaba parada cuando escuchaba ladrar un perro grande o el llanto de un niño pequeño. Nadie sabía dónde vivía ni de dónde había llegado, prácticamente no hablaba con nadie, por lo que se desconocía su nombre. Tampoco se sabía su edad, pero aparentaba unos 80 años. Antes de marcharse, ponía una marca en la tierra con sus pies, luego escupía una de las paredes. Debido a las cosas tan raras que hacía, la gente pensaba que era alguien enfermo de sus facultades mentales y no le ponían atención. Una cosa extraña era que, desde que la habían visto por primera vez, hasta esa fecha, ya habían desaparecido algunos animales, como perros y gatos. Al principio eso no llamó la atención, pero cuando ya fueron más de 3, supieron que algo raro estaba pasando. Aún así, no aceptaban que la causante de aquello pudiera ser una bruja, mucho menos una anciana como la que andaba por las calles. Además, lo terrorífico de todo es que, a esos perros, los habían encontrado días después muertos entre el monte, de una manera bastante extraña. Al decir esto, me refiero a que les faltaban la mayor parte de los huesos, y eso nunca se había visto por ahí. Los conocedores de animales dijeron que, al revisar los pocos huesos que quedaron pegados al cuerpo, tenían huellas que indicaban que habían sido mordidos por una mandíbula poderosa, sin precisar qué clase de depredador pudiera ser. Porque cualquier animal lo primero que se hubiera comido era la carne, y ésta estaba prácticamente intacta. Así se fueron pasando los días con sus noches. Entonces comenzaron a suceder cosas todavía más extrañas. Bolas de fuego se posaban sobre los árboles, pero estos no se quemaban. A la mañana siguiente, muchos pájaros, sobre todo los más grandes, como urracas y palomas, se encontraban muertos, extrañamente, en las mismas condiciones que los perros. No tenían sus huesos. La gente fue presa de la angustia al no saber qué era lo que estaba sucediendo, por lo que no sabían cómo actuar ni qué cosas hacer para ahuyentar a ese animal en caso de que fuera el atacante. La situación pasó al miedo cuando desapareció ese niño. Desde entonces, se pensó lo peor, porque nunca antes había desaparecido alguien, y menos en circunstancias tan extrañas. Había desaparecido casi en presencia de su madre. En cuestión de unos cuantos segundos, la madre había dejado al niño acostado en la cama solo, fue a la cocina, que quedaba a unos cuantos pasos, para ir por un vaso de agua, y al regresar, su criatura ya no estaba. La ventana estaba cerrada, no había agujeros en el techo ni pozos en el suelo, no había por donde se lo pudieran llevar.
Ella aseguraba que no podía haber sido ni un animal ni un humano. Hubo mucha controversia. Se dudaba que la madre dijera la verdad, e incluso se sospechaba de su pareja, quien era conocido en todo el pueblo por ser muy violento y alcohólico. Pero ella aseguraba que una bruja se lo había llevado y contaba una extraña historia que nadie le había creído. Por lo mismo, al pedir apoyo para buscar a su hijo, mucha gente simplemente se negó. Otras personas del pueblo, las que creían y contaban historias de brujas, comenzaron a buscar todo tipo de remedios para ahuyentar al atacante, ya fuera bruja, animal o demonio, porque no faltó quien asegurara que eso había sido cosa del por los alrededores. Incluso ahí mismo, en el pueblo, existían mujeres de las llamadas curanderas que recomendaron regarse afuera de las casas, además de encender un anafre y quemar en él algunas hierbas. Ese humo lo detestaba cualquier ser paranormal. Lo que la gente no sabía era que, después de las 8 de la noche, parecía haber neblina en parte del pueblo. Eso, en lugar de ayudar, permitió que el depredador, oculto entre todo ese humo, siguiera atacando. Aunque esporádicamente los animales seguían desapareciendo, nadie sabía cómo ni por qué. Una tarde, me tocó ver a una anciana que me pareció actuaba de manera extraña. Frente a nuestra casa, estaba rasguñando una cerca de madera donde había como 4 perros. Supuse que lo hacía a manera de marca, luego se marchó apoyada en su bastón. Toda la tarde estuve pensando en eso, por todo lo que ya había escuchado. Además, esa mujer tenía todas las características de la mujer sospechosa, anciana, bajita y delgada. Esa noche, como nunca, los perros ladraron de manera muy rara. Por lo mismo, me levanté para asomarme a ver qué era lo que pasaba en la calle. Lo primero que miré fue a los perros de la casa de enfrente, ahí donde había visto a aquella anciana. Se comportaban de manera inquieta. Por varios minutos estuvieron ladrando hacia arriba de un árbol, pero por más que me esforzaba, no lograba ver a quién. En cuestión de segundos, algo salió de entre las ramas, agarró a uno de los perros y lo subió al árbol con gran facilidad. Los demás animales corrieron espantados y todo quedó en silencio. En ese momento, no lo podía asegurar, pero al parecer lo que se había llevado al perro era una mujer vestida de negro, quien tuvo un comportamiento similar al de una araña. Las ramas se estremecieron unos segundos y eso fue todo. Por lo tanto, me quedé pasmada. Aquello fue tan extraño que no lo podía comparar con ninguna de mis pesadillas, y eso que en ocasiones soñaba muchas cosas muy salidas de la realidad. Al siguiente día, el vecino del perro andaba buscando a su mascota. Yo no sabía qué hacer, porque si les decía lo que había visto, nadie me iba a creer. Horas después, ellos solos descubrieron que su perro se encontraba encaramado en lo más alto de las ramas. Desde la ventana, miramos cómo lo bajaron, solo para darse cuenta de que, al igual que a muchos otros animales, a este también le habían comido los huesos. Para mí, ya no había duda de que el atacante era una bruja. Pero eso lo sabía yo. ¿Quién más me iba a creer? Todavía las cosas se pusieron peor cuando unos niños aseguraron haber visto a una mujer llena de sangre que se estaba comiendo unos huesos, escondida entre el monte. La describieron igual como yo la había visto, solo que con una enorme boca. Aunque eran niños y todo pudiera ser parte de su imaginación, hubo gente que sí les creyó. Después de eso, otros más decían haber visto figuras sobre los techos de las casas y sobre los árboles más altos. Aunque sonaba extraño, a esas figuras los perros les tenían miedo. A partir de ahí, estuve al pendiente de que esa mujer no se acercara a nuestra casa. No teníamos perro, pero me aterraba pensar que, con mi hijo pequeño, nos podría suceder lo mismo que a la otra familia, la que había perdido a su bebé y ya no lo había encontrado. También me la pasaba mirando los árboles, porque sabía que en uno de ellos podría estar oculta la bruja, esperando algún descuido de los vecinos para actuar. Mi temor era que en el patio había unos árboles muy grandes, donde fácilmente cabría una mujer de esa complexión.
Me comencé a imaginar muchas cosas que me tenían muy nerviosa y que no me dejaban dormir, del miedo que me daba pensar que esa bruja se fuera a llevar a mi hijo. Investigué dónde vivía la señora que había perdido a su hijo. Fui con la intención de hablar con ella para que me contara la historia que nadie le creía. Al principio, se mostró renuente a hablar porque no me conocía, pero cuando le dije que yo sabía que la culpable de todo lo que sucedía era una bruja, me pidió que me sentara para contarme todo desde el principio. La verdad, yo la vi muy nerviosa. Me confirmó lo que ya había escuchado por otras personas. De un día para otro apareció una extraña mujer que parecía hipnotizar a los animales. De repente, se desaparecía entre las casas o los árboles. Aunque se lo comentó a algunas personas, piensan que no le creyeron. Me contó, con lágrimas en los ojos, que esa mañana en que se había desaparecido su bebé, esa mujer estuvo merodeando el frente de su casa. Además, miró que escupió sobre su mano y, con un dedo, dibujó algo en su puerta principal. Cuando la anciana se retiró, ella salió a ver qué había hecho, pero no encontró nada. No había huellas ni dibujos visibles. Apenas se hizo de noche, comenzaron a pasar cosas extrañas, una sombra salía de las paredes, entraba y salía del cuarto donde se encontraba el niño. Entonces, este rompía en llanto de una manera desesperada y con nada lo podían hacer callar. Aunado a eso, los perros aullaban. Muchas veces buscó qué era aquello, pero no había nadie en la casa. Pensaba que ya se imaginaba cosas, quizá por el cansancio del día. Preparaba remedios para darle al niño, se iba a la cocina y lo dejaba solo por unos momentos, porque su marido, a esa hora, nunca estaba. Cansada de intentar todo sin que diera resultado, fue a la cocina por última vez para tomar un poco de agua. Al voltear de nuevo al cuarto, miró cómo esa sombra había cargado con su hijo inexplicablemente. Se lo llevó, traspasando la pared. Soltó el vaso, corrió al cuarto y por la ventana pudo ver cómo se alejaba esa mujer con su bebé en brazos. Quiso correr por él, pero la puerta estaba trabada. Por más esfuerzos que hizo, no pudo salir hasta que llegó su marido, como una hora después. Abrieron la puerta y corrieron por el pueblo, pero ya era demasiado tarde. No encontraron rastros de nada. Para empeorar las cosas, nadie les creyó esa versión. Todavía platicamos un rato, Tomás, pero ya me urgía irme, porque me preocupaba mi hijo. Antes de retirarme de la casa de esa señora, me pidió que dijera lo que había visto para que le creyeran. Quizá, todavía podría recuperar a su bebé. Le dije que lo haría, pero la verdad, en ese momento solo pensaba en cuidar al mío. Dado pendiente que tenía, ya no dormía por las noches y durante el día trataba de que mi hijo no llorara para que no llamara la atención de esa extraña mujer. Otra cosa que cuidaba era no derramar nada de leche materna, porque sabía que eso era como un imán para las brujas. Poco a poco, el pueblo se iba convirtiendo en un lugar silencioso, porque por lo menos se perdía un perro o un gato por noche. Estaba tan nerviosa que le tuve que platicar a mi tía lo que había visto. Al principio, me dijo que no jugara con eso, porque en realidad sonaba como cosa de otro mundo, pero al final me dio el beneficio de la duda. Quedamos en que, si la volviera a ver, le avisara. No tuve que esperar mucho tiempo. Después de unos días, eso sucedió a unas cuantas casas de la nuestra. Pero, por la banqueta de enfrente, alcancé a ver a la misma mujer cuando estaba marcando la casa, mientras los perros le ladraban. Los vecinos, ignorando quién era, salieron a darle unas monedas y ella se retiró. No alcancé a decirle a mi tía para que la viera, porque se alejó, pero le señalé la casa y le dije que, si sucedía algo extraño ahí, entonces me creería al 100%. Me dijo que en esa casa no había niños pequeños. Esa noche, me quedé dormida, pero al día siguiente, en esa casa, ya por la tarde, echaron de menos a 2 de sus mascotas. Las buscaron un rato por los alrededores, hasta que alguien reaccionó.
Al final, las buscaron arriba del árbol, para donde ladraban los otros perros. Para su sorpresa, ahí los encontraron. Todavía, así nadie pensaba que pudiera ser una bruja. Sospechaban que podría ser un felino grande, porque esos animales así actuaban. Una mañana, mi hijo lloraba muy fuerte. Mi tía le sobó el estómago con un poco de saliva, diciendo que tenía un cólico, tal vez por un empacho. La estaba mirando como lo hacía cuando me di cuenta de que por enfrente del estanquillo iba pasando esa señora. De pronto, se detuvo. Me asusté tanto que cargué al niño y, como podía, trataba de taparle la boca para que no lo escuchara esa mujer. Mi tía lo agarró y se lo pegó al pecho. Entonces, mi hijo se calmó. Cuando me volví a asomar afuera, esa anciana ya no estaba. Me salí a la banqueta y volteé a los dos lados. A pesar de que era un buen tramo en la calle, no había nada. Al no verla más, me asusté porque no tenía en donde se hubiera podido esconder. Eso me causó un fuerte escalofrío. Le pedí a mi tía que esa noche se la pasara despierta conmigo, porque sentía mucho miedo. No teniendo a quién recurrir, hicimos todo lo que la gente platicaba, regamos la sal que encontramos tanto adentro como afuera de la casa, volteamos la escoba, a mi hijo lo unté con ajo, le pusimos un rosario, luego le hice muchas oraciones. Mi preocupación era que todavía no lo había bautizado, y eso lo volvía una presa fácil. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me acuerdo que, antes de las 4 de la mañana, cuando creíamos que ya nada pasaría, el niño se puso muy inquieto. Como se sentía mucho frío, lo envolví en una cobija más gruesa. Segundos después, sentí que dejó de respirar. Entré en pánico cuando, claramente, se escuchó que se abrió una puerta en la casa. Era chica, solamente de 3 cuartos que se comunicaban. Por eso, desde donde estábamos, podíamos verla toda. La puerta se encontraba cerrada, y ahí no había nadie más que nosotras, pero se podía sentir una presencia que se nos aproximaba. Era tan fuerte aquello que comenzamos a buscar en donde escondernos. Ese cuarto ni siquiera tenía una puerta colgada del marco, solo había una sábana. Mi tía la bajó y comenzó a rezar en voz alta, mientras yo hacía lo imposible por despertar a mi hijo en mi desesperación por querer detener aquello. Y, muy al contrario de lo que hacía mi tía, yo me puse a gritar todas las malas palabras que me sabía, porque de allá de donde yo venía se contaba que con eso se podían espantar a las brujas. Ni los rezos ni las malas palabras parecían funcionar. De pronto, algo como una ráfaga de viento entró al cuarto y comenzó a hacer círculos alrededor de la cama. Lo único que alcancé a hacer para proteger al niño fue ponerle la cobija y echármela encima. Todo el cuarto se llenó de un feo olor a animal muerto. Era tanto que el aire se volvió irrespirable. Por un momento, no sabía lo que estaba haciendo mi tía, pero ella no paraba de orar. Así se iban pasando los minutos. De pronto, todo aquello desapareció en cuestión de segundos. Nosotras todavía nos quedamos un rato así, agazapadas, temerosas de que eso estuviera escondido por ahí. Cuando reaccioné, de un salto me quité de arriba del niño y comencé a buscarlo entre las cobijas, con el terror de pensar que había desaparecido. Por fortuna, ahí estaba. Fue una alegría cuando comenzó a llorar, porque eso demostraba que se encontraba bien. Mi tía y yo lo hicimos junto con él. Reaccionamos porque los perros ladraban con insistencia. Sospechamos que la bruja no se había ido. Todo lo que le restó a la noche nos la pasamos rezando y escuchando muchas cosas afuera, caminaron en el techo y se escucharon gritos. Cuando salió el sol, le dimos gracias a Dios de que todos estábamos bien. Ya por la mañana, cuando llegaron las primeras personas a comprar en el estanquillo, supimos que en muchas casas cerca de donde vivíamos se encontraron huesos tirados en los patios e incluso arriba de los techos. Algunos de ellos se encontraban ya secos. Algunos se iban a preparar para atrapar al depredador, fuera lo que fuera. Pensaban poner trampas y otras cosas.
Como sucede en esos casos, las versiones se distorsionaban. La verdad es que yo ya no estaba dispuesta a seguir ahí, sabiendo que esa casa ya estaba marcada. Me tenía que ir, no solo por la seguridad de mi hijo, sino también por la mía. Esa fue la última noche que pasé ahí. Se me hizo difícil dejar a mi tía Gertrudis sola en esa casa y con una bruja merodeando, pero ¿qué podía hacer? No me iba a exponer a más. Le di las gracias por la hospitalidad y por su ayuda, porque de verdad, si ella no hubiera estado conmigo, no sé qué hubiera pasado. Como un favor especial, le pedí que contara a la gente lo que había sucedido para que el pueblo tuviera cuidado y, de paso, para que le creyeran a la mujer aquella que había perdido a su bebé. Antes del anochecer, prácticamente salí corriendo de ahí y me refugié en otro pueblo, donde lo primero que hice fue bautizar a mi hijo. Aunque ahí también se hablaba de brujas, la verdad es que nunca sucedió nada igual. Desconozco qué sucedió después de ese día, porque jamás volví a ese pueblo. Además, en ese tiempo no había teléfono para comunicarme con mi tía. Ahora me pregunto, ¿por qué nunca se me ocurrió mandarle una carta para contarle cómo estaba? Fue tan terrorífica mi experiencia que ya no quise saber nada. Mi hijo, en este momento, ya tiene 40 años. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.